Tuvimos la alegría de encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy, martes, día 2 del mes de febrero del año 2021. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision, Canal 35, guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury, que son quienes se encargan del trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Hoy contamos con Nelson y con Héctor para ese trabajo de ayudarnos en la emisión del programa de hoy. Quiero usar un titular que trae el periódico Listincito de hoy para ilustrar el tema que voy a tratar como introito del programa de hoy. No he leído ese documento ni nada, simplemente voy a usar el título. Las trampas que acechan al PRM. No son trampas, yo quisiera usar el término los riesgos que acechan al PRM. Vuelvo y digo, respeto el trabajo de quien escribiera ese artículo en el periódico Listín, lo voy a usar solo como apresto para trabajar el tema que voy a hacer hoy. No son a nuestro juicio, no son las trampas, sino los riesgos. No he leído el artículo, no sé a qué se refiere. Hablo de los riesgos que acechan al PRM. De eso es lo que estoy hablando. Los riesgos que tiene el PRM para gobernar hoy son variados. Y no son trampas, sino riesgos que ellos mismos han asumido para llegar al poder. Las trampas se las coloca otro. Una trampa la coloca un tercero. Ellos mismos han creado sus propios riesgos democráticos, políticos, sociales, económicos, monetarios, financieros, sanitarios. De eso es que tenemos que hablar. Todos estos riesgos fiscales que tiene el país, todos estos riesgos en seguridad, los ha creado el propio PRM. No son trampas. Los riesgos sanitarios que tenemos en el país hoy, los riesgos epidemiológicos que tenemos, los ha creado el propio PRM. Quiero establecerlo con claridad. Ayer les mostraba este titular. Lo mostraba ayer. Hoy lo vuelvo a mostrar para darle otra óptica. Aspirantes a defensores del pueblo critican escaso poder ciudadano. ¿Quiénes han usurpado ese poder ciudadano? Y el de los mismos partidos, lo que llaman aquí sociedad civil. Finjus, Participación Ciudadana, le han quitado la voz a los partidos políticos en este país. Le han quitado la voz a las entidades sociales. Le han quitado la voz a todos los ciudadanos. Finjus, ANGE, CONEP, la Asociación de Industria de la República Dominicana, son los interlocutores de este país. No son los partidos. ¿Ustedes ven los partidos llevando la agenda política de este país? No. Y eso mismo está pasando con el PRM, que quiere conciliar su agenda con la sociedad civil, no con la ciudadanía, ni con la sociedad dominicana. Ese riesgo no se lo ha puesto el PLD, ni se lo ha puesto la Fuerza del Pueblo, ni se lo ha puesto el PRD. Es el propio PRM que ha salido a buscarlo. Esto es una trampa del PLD, esto que está aquí. Esto es Darío Gómez, un cantautor de Nueva York. Una parodia que se ha vuelto viral en las redes sociales contra Eligio Jaques, que pidió un aumento o un gravamen a las remesas. Esa es una trampa del PLD. Es la vanidad, la arrogancia de Eligio. Y por eso
al Partido de la Liberación Dominicana, 8 años después, a don Danilo, a don Rafles Medina Sánchez, le cantaron el Cebán. Y Darío Gómez le está cantando el mismo Cebán al PRM con apenas 5 meses. A ver si se entiende. Son riesgos que el propio PRM ha salido a buscar. Riesgos innecesarios. ¿Por qué Luis Abinader puede tomar una decisión que yo digo tarde, porque no debió tomarla Luis Abinader, debió tomarla Rafles Medina Sánchez, pero él estaba de acuerdo con eso, estaba de acuerdo con ese órdago? Aquí está. Así se gobierna un país. Abinader instruye eliminar el DICAN, la Dirección Antinarcótica de la Policía. 100% de acuerdo con el presidente. Debió ser el 16 de agosto. Pero nunca es tarde para hacer lo que es correcto. El DICAN es un bodrio, un órdago que creó Leonel Fernández para facilitar el tráfico de drogas en la República Dominicana. La concubina hoy del PRM, el de la Fuerza del Pueblo. El DICAN es una coartada, una treta que montó Leonel Fernández para evadir la persecución, la interdicción de la droga a través de la policía, con Guzmán Fermín al frente, con Vincho Castillo y esa gente que anda por ahí apoyando eso. Desde el Consejo Nacional de Drogas. Fue una enmienda que hizo Leonel Fernández a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Como estaba debajo o bajo la tutela de organismos internacionales, él, para salvar la tutela del tráfico de droga de su gobierno, se creó el DICAN. Eso fue lo que hizo Leonel Fernández. Crear el DICAN como alternativa a la Dirección Nacional de Control de Drogas para evadir la vigilancia internacional del tráfico de droga en la República Dominicana. Para eso creó el DICAN, la Dirección Antinarcótica y la Policía. Falta, presidente. Saque a Politur, sáquelo de las Fuerzas Armadas. Saque a Politur de las Fuerzas Armadas. La policía escolar es policía. Eso tiene que estar bajo la tutela de la policía, no de las Fuerzas Armadas. Politur no puede estar controlado por las Fuerzas Armadas. Tiene que estar controlado por la policía, presidente. Porque los estados se gobiernan para servicio de la gente, no para intereses de clanes militares. La seguridad de este país no puede seguir respondiendo a los intereses de clanes militares, de compromisos con guardias. Saque a Politur de manos de las Fuerzas Armadas y póngalo en la policía, que es donde manda la ley orgánica de la policía, esa que usted quiere reformar. Tiene esa falla en su desempeño, esa falla en su operación. Igual que la policía escolar. Guardias no tienen que bregar con estudiantes. Saque la policía escolar de las Fuerzas Armadas y saque el Politur también de las Fuerzas Armadas y entréguesela a la policía, que es a quien compete Politur y a quien compete la policía escolar. Todas estas distorsiones las crearon Rafles Medina Sánchez y Leonel Fernández y tienen que ser corregidas.
igual que usted tiene ahora mismo al Intran en manos de un productor o de un empresario del transporte, siendo juez y parte. De la misma manera que usted tiene en el Intran a un empresario del transporte, ese riesgo, esa trampa, no se la armó nadie. Usted fue a buscarla. No es decente tener a un empresario de transporte dirigiendo el DICAN, siendo juez y parte. Haya donado o haya dado a la campaña lo que dio. Ese no es su sitio. Porque usted está creando privilegios con un decreto. Esto usted salió a buscarlo, presidente. Cuando usted tiene un funcionario como Alejandro Fernández en la superintendencia de bancos, haciendo esto dignifica la política. Esto le da razón de ser a la política. Superintendencia de Banco prohíbe cargos para renovar tarjeta de crédito. Eso le devuelve el carácter, le devuelve la capilaridad, le devuelve el poder a las instituciones del Estado. Si ahí hubiera estado Luis Armando Asunción, eso jamás pasa. Si en ese cargo hubiera estado el concuñado de Danilo Medina, el esposo de Rosagna Montilla, eso no pasa. Por su hipoteca con los grupos financieros de este país y para poder cubrir todos los abusos que cometió en ese cargo contra entidades financieras en este país. Ese es el asunto. Son los campos de competencia que deben definirse aquí. ¿Cuándo actúa el político y cuándo actúa el funcionario público? Aquí vivimos lo que pasó aquí con el señor Peralta, José Ramón Peralta, manejando los contingentes del DERECAFTA desde la Secretaría Administrativa de la Presidencia. Eso lo vivimos. Lo vivimos con Gonzalo Castillo, haciendo negocio desde los cargos que ocupaba. Haciendo negocios desde el Estado. Lo vivimos con Gustavo Montalvo, haciendo negocios desde el cargo donde estaba, con el 911 y los propios fideicomisos que montó en la propia presidencia de la República. Eso lo vivimos. O sea que las trampas, estos riesgos que tiene el PRM, no es que se lo han puesto, es que el PRM ha salido a buscarlo. Hoy, ¿por qué Alejandro Fernández W puede ponerle freno a la banca en este país? Esa no es una acción de sociedad civil. Eso no lo pidió Finjus. Eso no lo pide Participación Ciudadana. Eso lo hace la política. Eso lo hace la política. Cuando hay un político en un cargo, aunque él dice que no es político, pero lo dudo. Cuando una persona con criterios políticos en un cargo, que va al cargo a servirle a la sociedad y a los ciudadanos, no es asunto de rico y pobre, quiero establecerlo. Es el bienestar lo que busca un político, ni para rico ni para pobre, para seres humanos, para la sociedad. No hace taxonomía el político. Y ese es el problema que tiene Luis Abinader, que anda buscando bienestar para ricos a expensas del malestar de los pobres. Y por eso aparecen picos extraños en su gobierno, como es Alejandro Fernández W, que sabe ponerle freno a la gula, a la avaricia de la banca. No es el mequetrefe que estaba ahí en el gobierno de Danilo Medina. No es Luis Armando Asunción atendiendo negocios privados para grupos venezolanos mafiosos en este país, creando
los medios, las formas para evadir la persecución internacional desde la propia superintendencia de bancos, para favorecer a mafiosos venezolanos que todavía tienen bancos y tienen empresas de seguros en este país. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre la decencia y la indecencia cuando se gobierna una nación. El DICAN debe ser objeto hoy de una investigación profunda de sus acciones. Eso debería ser con el DICAN. Porque llevar al general Rosado Vicioso, que es el último incumbente, al DICAN, eso es un riesgo. Es un riesgo que Abinader nunca debió entrar. Es un riesgo que Abinader nunca debió aceptar. Fuera quien fuera que le recomendara esa designación. Es eso lo que estamos diciendo. Aquí no es un asunto de pobres ni de ricos. La política no es para servirle a pobres o para servirle a ricos. La política es para buscar el bienestar, la supervivencia de las personas, la vinculación social de las personas, el sentido de pertenencia de las personas, no importa que sean ricos o pobres. Para eso es la política. Ya cuando hay criterios sociológicos, ideológicos, entonces se hablan de rico, de pobre, de clase media. Eso es sociológico. La política es para darle solución a los problemas que tiene el hombre, que tiene el ser humano. No importa qué categoría social tenga. Es el bienestar de todos que debe buscar la política. Esto es la Unión Europea. Unión Europea pide a Estados Unidos frenar las grandes tecnológicas. Pareciera que estamos devolviéndonos en el tiempo. Son los monopolios de las grandes tecnológicas. Pareciera que fuera Trump que estuviera hablando. Porque ese es el discurso de Trump. Toda la malquerencia que cosechó Donald Trump en Estados Unidos fue chocar con esos grupos. Y hoy la Unión Europea está viendo lo que significa la política en manos de grupos empresariales, que es mi crítica a Luis Abinader. Cuando la política la hablan empresarios y no políticos, tenemos estos riesgos que estamos viviendo en la República Dominicana hoy. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Esta es el parte del Ministerio de Salud Pública de hoy. Reporte de muertes COVID-19 causan dudas y confusión. 22 notificaciones en 24 horas. Y hay dudas y confusión. ¿Por qué? Porque se está mintiendo. Porque se está mintiendo. No se le está diciendo al país la verdad sobre esto. Y lo peor de todo, vuelvo y hablo del principio. Este riesgo que está teniendo el gobierno de Luis Abinader es por sus mentiras, por su vanidad, por su arrogancia.
esa vanidad y esa arrogancia del presidente Abinader ha dado pábulo para que el PLD y el señor exministro de Salud Pública esté criticando hoy. No le han quitado el discurso, no le han quitado la voz con sus acciones, lo han superado para lo peor. Lo han hecho peor que Sánchez Cárdenas. Y por eso le han dado voz hoy. Así se cambia. Así se cambia. Esto trae el listincito hoy. En el mes 11, el virus continúa en expansión. Porque ¿qué es lo que han hecho? Buscar titulares. Es la vanidad personificada en un gobierno lo que estamos viviendo. Es la vanidad. Y lo que ha arruinado a todos los políticos del mundo es su vanidad. Lo que arruina la política, el enemigo más grande que tiene la política es la vanidad. Es la vanidad, es el aplauso, el alarde, la alabanza. Sir Lawrence llamaba a la fama eso que el presidente anda buscando, la diosa perra. Es esa diosa perra. La fama, la gloria, la vanidad, no el honor, lo que ha destruido a la mayoría de los políticos en el mundo de hoy. Es eso lo que ha destruido los políticos. Aquí está. Primera plana del periódico Hoy de Hoy. Vacunas del plan COVAX en camino. Llegan este mes. Y el periódico Listincito le hace la jugada hoy, en el mismo momento. Se fue el mes de enero y las 25,000 vacunas no han llegado. Durante el programa Estamos Cambiando del día 18, el presidente Luis Abinader dijo que en enero llegarían las vacunas para el personal de salud, las 25,000. Estamos a 2 de febrero y no aparecen. La arrogancia. La arrogancia se llama eso. La arrogancia de un presidente. La vanidad de un presidente. Es la realidad lo que tenemos que ver en la política, no las suposiciones. La pandemia no es para espiritualizarla, para sustituir la realidad por suposiciones. Porque estamos hablando de muertes y de gente enferma. De eso es que estamos hablando, presidente. Esta posición la tenemos desde marzo. El lunes se vence el nuevo plazo que ustedes dieron para el orden público. No para atender el tema sanitario, sino para atender asuntos de orden público. El lunes se vencen. ¿Qué harán el lunes? Ahora que están escondiendo los contagios y están escondiendo las muertes. ¿Qué harán el lunes? A ver si le da la vanidad, a ver si le da la arrogancia. O en un ataque de vanidad o en un ataque de arrogancia, encuentran la humildad. Y decirle a este país lo que hay que hacer. Y dejan de pensar en negocios con la pandemia. Vengo ahora.
El presidente ayer, diríamos que en extremo, dijo que arbitrará la ley 2801. Es la ley de la que hemos hablado aquí con relación a los incentivos para las empresas radicadas en la frontera. Esto declaró el presidente ayer cuando vio la situación tan caldeante que estaba provocando. Sus orientaciones al Congreso para modificar la ley y favorecer al CONEP y favorecer a la Asociación de Industrias de la República Dominicana, que son sus amos. Presidente arbitrará por ley, resuelva desigualdad en frontera. Lamentó que en 20 años después, la norma 2801, la pobreza continúe. A usted, presidente, no le interesa la pobreza en la frontera. A usted le interesa el negocio en Haití. Ese es su interés. El negocio en Haití. No darle solución a los problemas que tienen los dominicanos en la frontera, sino darle solución a los problemas que tienen los empresarios dominicanos que tienen intereses comerciales, empresariales e industriales en Haití. Ese es su interés, porque usted está entre esos empresarios que tienen negocios e intereses en Haití. Entonces su problema es ese, presidente, no la frontera dominicana. A usted le interesa el suelo haitiano, es lo que a usted le interesa, presidente. Vamos a estar claros en todo esto. Ese bodrio, ese zafarrancho que se montó en el Congreso ayer, usted lo inspiró. Porque lo que hizo la senadora Farideh Raful no lo hizo por cuenta propia, lo hizo por orientación suya. Y por orientación de sus amos, de Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, de Lisandro Macarrulla, su ministro de la presidencia, y de José Ignacio Paliza, el presidente del PRM y ministro administrativo de la presidencia. Limber Cruz, que es de los del Grupo M, que son los que tienen el problema aquí hoy. Son quienes tienen el problema en Haití hoy. Y ese es el problema que usted quiere resolver. El problema de sus socios en Haití. Y lo he dicho varias veces, pero lo voy a volver a repetir. ¿Qué es lo que está pasando en Haití? El Grupo M, aprovechando esa misma ley del año 2001, que se hizo para imbrincarla con dos normas, dos leyes que aprobó el Congreso de los Estados Unidos en favor de Haití, la ley HOP y la ley HELP. Dos normas que favorecen a Haití, dos acuerdos bilaterales que tienen los Estados Unidos con Haití. El acuerdo HOP, que está en segunda fase, y el acuerdo HELP, que Haití es signatario directo con Haití de esos dos acuerdos. Pueden buscarlo para que se orienten bien de lo que estamos hablando. Esos dos acuerdos permiten que Haití exporte directamente a los Estados Unidos sin aranceles. ¿Qué hicieron empresarios dominicanos? Que buscaron los fondos contingentes de la ley HELP y de la ley HOP a través del Banco Popular con Hipólito Mejía como presidente de la República, que fue quien aprobó esta ley que estamos luchando con ella en la frontera para dominicanizar la frontera. La ley 2801. Con esa ley se aprobaron dos leyes en Estados Unidos para favorecer a Haití. Y aprovechando esas dos leyes, la ley HELP y la ley HOP, los empresarios dominicanos pudieron trabajar en las zonas francas de Haití, la materia prima hecha aquí y llevada a Haití como si fuera materia prima haitiana,
confeccionar ropa, vestimenta y exportarla a través de Haití, aprovechando esas dos leyes que tiene Haití, exportar hacia los Estados Unidos. Esas leyes están vencidas, tanto la JEP como la JOP, y necesitan renovación. Haití no la ha renovado porque no tiene Congreso. Y el riesgo hoy está en la mayoría de las zonas francas que están en Santiago, por ejemplo, que corren el riesgo de perder la base haitiana. Porque ¿qué es lo que hacen? Importan algodón, importan hilaza desde la India y desde China para República Dominicana. La procesan para convertirla en tela en República Dominicana y la llevan a Haití. Tela dominicana es procesada en Haití, confeccionada en Haití y vendida en Estados Unidos, llevada a Estados Unidos como si fuera prenda de vestir haitiana. ¿Están entendiendo? Esto no lo saben ni los haitianos. Es por eso que me respetan los haitianos. Y le digo esto a mi hijo Ramoncito, que en estos días me estaba diciendo, papi, pero los haitianos quieren saber, ellos quieren saber de mí, ellos me entienden hace muchos años. Y me respetan por eso. Esta es la situación. Y pueden desmentirme. El Grupo M, el Invercruz, Félix García, Alejandro Capellán, Fernando Capellán. Digan que no. Díganme que no. Presidente, dígame que no. Canciller, dígame que no, que lo que digo es mentira. Vengo ahora con un invitado. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo.
Tenemos la dicha de conversar en esta mañana con el doctor Johnny de la Rosa Isiano. Él es abogado de los tribunales de la República y es un jurista que tuvo la valentía, no voy a hablar de patriotismo, pero tuvo la entereza, la honestidad de objetar 2 postulantes a jueces del Tribunal Constitucional. Sus argumentos son que me llegaron por la vía de un amigo y por eso decidí conversar con él. Sus argumentos son contundentes y es el caso, por ejemplo, no interesa el otro caso, pero el caso de la juez Eunices Vázquez, que fue nombrada miembro del Pleno del Tribunal Constitucional, es lo que nos interesa. Y otros temas que tienen que ver con el desempeño del sistema jurídico, del sistema legal, del sistema judicial de la República Dominicana, que nos interesa tratar con el doctor Johnny de la Rosa Isiano. Doctor, gracias por estar con nosotros aquí y le agradezco aceptar esta conversación, que no será la única. Se lo adelanto de ahora porque basta y sobra quien me recomendó conversar con usted. Así es que, ¿qué es lo que pasó con su objeción al Consejo Nacional de la Magistratura a la doctora Eunices Vázquez, quien era juez y fue trasladada por Danilo Medina como embajadora a la Santa Sede, y de la Santa Sede la trajeron de nuevo aquí para ser juez del Tribunal Constitucional? Eso parece un encargo, me parece a mí, pero vamos, usted que tiene otro tema, vamos a tener tiempo para conversar acerca de eso. ¿Qué pasó con Eunices Vázquez? ¿Qué pasó con usted y el Consejo Nacional de la Magistratura? Buenos días, don Fernando. El agradecimiento es lo contrario, es de aquí para allá. Gracias por la oportunidad. En primer lugar, don Fernando, debemos aclarar que nuestra objeción fue hecha en virtud de las prerrogativas del derecho constitucional que nos otorga el artículo 26 del reglamento 1.17, que reglamenta la aplicación de la ley 138, que es la que crea el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, estamos hablando de el sistema que describe la ley del Consejo Nacional de la Magistratura. Claro que viéndolo sí, como un sistema. Así es. De suerte que, así como lo hice yo, porque entendí que tenía las pruebas en contra de esas 2 postulantes, pudo haberlo hecho cualquier ciudadano que inmediatamente la magistrada Nancy Salcedo publicara la lista de los postulantes. Tenía un plazo que en este caso fue hasta el lunes 11 de enero para presentar las objeciones. Ese es el procedimiento establecido. De suerte que quería aclarar eso por cuanto se pudiera pensar, no, pero mira, ahí hay uno que está... No. Es una prerrogativa constitucional que no solamente a un abogado, sino a cualquier ciudadano que en virtud de la publicación, inclusive esa publicación así lo establece. Lo que pasa es que por, digamos, desconocimiento y la poca publicidad, quizás interesada, que a esos fines se dio, es muy posible que ni siquiera muchos colegas que con pruebas para no solamente los objetados míos, sino por cualquier otro, no pudieron haber tenido la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque es mi humilde entender, debió habérsele dado más publicidad para que el margen de objetar hubiese sido mayor. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque de lo que se trata es, don Fernando, del nombramiento, de la juramentación de miembros a nuestro más alto tribunal. De suerte que si ese tribunal es el que va a velar por los derechos fundamentales suyos, no es posible
que se maneje de una manera tan apretada que el que no estuvo atento a eso, el que no hurgó en la página de la Suprema, entonces no sabía que había un plazo para objetar. En nuestro caso, no fue la primera vez que en el caso, por ejemplo, de estas dos magistradas, nosotros usamos nuestro derecho constitucional de objeción, sino que a propósito de la pasada sesión en el año 2019, a inicios, en marzo, pues nosotros usamos ese derecho en contra de esas dos magistradas. ¿Ellas aspiraron en ese momento también? Sí, y están ahí las grabaciones, que amén de la capacidad que pueda tener, pero uno se circunscribe al hecho de por qué uno entiende que no deben ser no miembros del Poder Judicial. El problema no es el conocimiento, doctor. Claro. El problema es cómo se usa el conocimiento. Precisamente. Y fíjese bien que en aquel entonces, por alguna razón, planteada nuestra objeción, la magistrada Eunice Vázquez Acosta declina. Cuando se objetó aquella vez, declinó. Sí. Pero no fue, entiendo yo, en aras de porque se le objetó o no, sino porque ya tenía avisos, tenía la promesa del presidente Danilo Medina de nombrarle en Italia como embajadora plenipotenciaria en la Santa Sede. En la Santa Sede. Nada más y nada menos. Así es. De suerte que ella declina sus aspiraciones. La magistrada Eunice Vázquez, la magistrada Yocauris, la otra objetada, no fue seleccionada, no obstante, recuerdo como ahora haberle dicho el presidente de la República de ese entonces, Danilo Medina, que la tercera son las vencidas, porque era la tercera vez que esa persona, y ahora es la cuarta, aspira. En aquella ocasión, don Fernando, no se trataba de ser seleccionadas a nuestro más alto tribunal, porque no había vacantes a ese tribunal. En ese entonces, de lo que se trataba, a la Suprema Corte de Justicia. Bien, se presenta ahora la oportunidad y vemos cómo de manera muy extraña, te pone en parangón, y eso depende mucho de la persona, pero las aspiraciones ahora de la magistrada Eunice Vázquez Acosta viene a suceder que embajadas como de la que se trátese de que ella sustituye a Víctor Grimaldi, que duró muchísimos años. Más de 10 años, cerca de 10 años ahí. Correcto. De suerte que son embajadas cuyos placet son muy sensibles. Pero tenemos que en el caso de la magistrada Eunice Vázquez Acosta, ella prefiere el Tribunal Constitucional. Es mi opinión particular que amén de que el Estado, amén de que el Poder Ejecutivo entienda, por lo sensible que estamos hablando, de que fuera más sencillo optar por una negociación en cuanto a la plaza de esa embajada, de manera no conflictiva, diciendo, vamos a ocuparla aquí, donde ella va a ser uno más de 13, pero se apertura la plaza para, de manera no conflictiva, reitero, nombrar a otra persona. De otra manera, debía haber el gobierno, si era su deseo, apelar a la destitución de esa magistrada, lo cual no es grato para ningún gobierno destituir a un embajador en esa plaza para poder optar y sustituir a una designada por el gobierno anterior. Esa es mi humilde opinión. Pero independientemente de esas causas, digo, pero por Dios, tenemos el caso de que para
la selección de esos magistrados fueron preseleccionados y entrevistados nada más y nada menos que 68 participantes, don Fernando, 68. De esa matrícula de 68, ¿usted sabe cuánto eran mujeres? Como se dio, porque para la paridad fueron seleccionados dos hombres y dos mujeres. Pues déjeme decirle que conjuntamente con esas dos magistradas habían 14 mujeres más, tan o más capaces como ellas. Y entendí yo que por todo lo que acompaña el devenir profesional y personal de la magistrada Eunice Vázquez Acosta, no procedía que habiendo de tanto donde seleccionar, entonces escogiéramos, con todas las prerrogativas que hay que respetarle a ese órgano, a Eunice Vázquez Acosta. Johnny de la Rosa, quien le habla, viene sufriendo los embates desde el año 2018, desde cuando ella dirigía la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito. Y me voy por el tiempo a circunscribir a la demás base de nuestras causas que motivaron nuestra objeción en virtud, les reitero, del ejercicio constitucional que nos ampara. Sucede que todo el que es abogado, en mi caso, humildemente, por más incapaz que seamos, pero la praxis diaria, por los 31 años de ejercicio que tenemos, nos hace merecedor de algún conocimiento. Eso nos hace a nosotros conocedor, que no hemos tenido cargos públicos, que solamente hemos vivido del ejercicio del derecho y en materia civil, saber que en materia de apelación, el procedimiento establecido lo manda usted en materia de una sentencia evacuada en términos normales, llámese no de referimiento ni de ningún otro jurisdicción especial. Usted tiene que emplazar en la octava franca. Usted tiene que solicitar a la Corte que corresponda la designación de una sala. Usted tiene que, después que le designan esa sala, usted tiene que solicitarle la fijación de audiencia. Es todo un procedimiento. Pero sucede que a propósito de mi caso, se destapó la magistrada Eunice Vázquez Acosta, beneficiando a mi contrario, un empresario gasolinero, con la emisión de un auto a breve término. Como abogados que somos, nosotros enfrentamos la situación, fuimos, obviamente, y el resultado no fue para nada positivo, de una sentencia que nos dio ganancia de causa de 8 millones de pesos. Pero había que revocarla. Rápidamente había que revocarla y no se pudo apelar al procedimiento normal, sino que se le solicitó a propósito de una cosa futura. Entonces, yo enfrenté pues el procedimiento, pero me llamó la atención. Y procedí entonces, don Fernando, a solicitarle tanto a la secretaria de su propio tribunal como a las secretarias de las cortes de los diferentes departamentos judiciales del país. La Vega, Santiago, San Cristóbal, San Francisco de Macorís. Usted sabe, tengo aquí los documentos y que usted vio que le llegaron. La primera es muy sintomática porque es su propia secretaria, que mediante una certificación dice que en esa sala, la segunda sala, solamente se ha emitido ese tipo de auto esa sola vez. Quien le dirige la palabra a usted es tan importante que motivó
que todo el procedimiento establecido en el artículo 72 fuera alterado de manera rápida, rauda, para beneficiar a un empresario gasolinero. En base a esas 13 certificaciones, que les reitero, dice la secretaria de ella misma, dos cosas. A, que en el ejercicio de ella, o sea, no del tribunal, de ella como juez, solamente ha emitido ese auto a breve término. Y que esa sala, donde hubo otro presidente antes de ella y donde hay otra persona a propósito de su desempeño como embajadora, tampoco se ha emitido ese auto. Es el único caso. El único caso. La secretaria de la Corte de Apelación de la jurisdicción de Santo Domingo, la cual le envié, esa es todavía más, porque esa no solamente se limita a lo que yo le solicité diciendo que no, que en esa Corte de Apelación ese caso no se ha dado. No se ha dado, sino que establece taxativamente, lo que yo le acabo de decir, establece y dice, debido a que el procedimiento en materia de apelación de una sentencia son las partes las que convocan, De suerte que no es Johnny de la Rosa, conocimiento empírico, que alega eso, sino que yo le muestro al Consejo Nacional de la Magistratura esos 13 elementos que no son limitativos, don Fernando, porque les reitero que por razones de tiempo y lo que usted tiene, yo me estoy limitando a la que yo entiendo de más peso. Bueno, fíjese, hay cosas que devienen en gravedad, porque debo confesarle, y en mérito a este Consejo Nacional de la Magistratura, que a diferencia del anterior, recuerde que en el anterior miembros eran presidente de la Suprema Corte de Justicia Mariano Germán, sí. Ahora lo es Luis Henry Molina, exactamente, ahora lo es Miriam Germán. En ese momento, secretario de ese consejo pasado que sesionó en marzo del año 2019, lo era el actual juez de la Suprema, Frank Soto. Ahora lo es la magistrada Nancy Salcedo. De suerte que, como digo una cosa, debo decir lo otro. En aquella ocasión me quedé sediento de lo que yo le digo que es un procedimiento, porque en aquella ocasión ni siquiera tuvieron la decencia de responderme del por qué mis objeciones habían sido rechazadas. Es un ciudadano que hizo un pedimento en virtud de la ley. Lo menos que uno se merece es eso. Debo decirle, sí, que en esta ocasión, mediante acto de fecha 22 del mes pasado, de enero, pues a requerimiento de la secretaria, la magistrada Nancy, por lo menos me notificaron una resolución mediante la cual me hacen saber que de manera unánime ellos entendieron que mis argumentos no tenían el peso necesario y que fue rechazada. Lo cortés no quita lo valiente. Pero ¿a qué viene cuenta esto? Bueno, porque así como me informaron eso, también tuvieron la decencia, en este caso, de que en virtud del artículo 12 del reglamento 117, que establece de la ley 138, que es la que establece la relación entre los particulares y la administración pública. Conclusión, a usted se le emite una decisión, usted tiene derecho por los órganos jurisdiccionales correspondientes a impugnarla. De suerte que en ese acto, así como se me informó que había sido rechazada, también se le informó al ciudadano Johnny de la Rosa que se le abría un plazo de 30 días para
uno de los tantos recursos que están a mi disposición, pero por lo menos me dijeron que ante ese mismo organismo se abría el recurso de reconsideración. De suerte que aún ese plazo abierto, que me lo notifican, yo veo cómo se juramenta, se designa y ya está posicionada. Los hechos consumados. Los hechos consumados. De suerte que aunque yo lo voy a hacer, me están diciendo, mira, es como una pérdida de tiempo, es como un natimuerto. Sin embargo, los derechos que estoy acostumbrado a exigirlos, no a rogarlos, pues independientemente de eso, nosotros debemos hacer constar, porque mal pudiéramos hacer, dejar vencer ese plazo y no hacer uso de nuestros derechos. Sí. Lo más grave viene ahora, el contenido. Tengo el tiempo arriba. Perfecto. Como usted dijo, entonces Sí. en una próxima oportunidad. No, vamos a volver a juntar, porque ya el tiempo está y hay un programa que debe salir. Vamos a ver la segunda parte de esto, porque yo me quedé con algunas preguntas con que mucho no gusto pude hacer, pero las voy a hacer. Vamos a ver si coordinamos para la próxima semana o la semana de arriba, dependiendo del tiempo, un día para que le demos la segunda parte a esta entrevista. Que está muy interesante. Sí, señores, fue un placer compartir con ustedes este programa y les dejo con Pablo José Rodríguez y Estrategia de Prensa, y gracias por su benevolencia. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El gas es un lujo. La comida